Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la última parte de la introducción especial a los libros históricos del Antiguo Testamento. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. La inspiración y la verdad histórica de la Biblia. En vez de aventurar hipótesis a priorísticas acerca de la naturaleza y extensión de la historia bíblica, una elemental regla de exegesis reclama la necesidad de ver y definir qué pretendió decir el escritor sagrado. Para lograr esto, ha de esforzarse con toda diligencia, sin descuidar luz alguna que hayan aportado las modernas investigaciones, por conocer la índole propia y las condiciones de vida del escritor sagrado, el tiempo en que floreció, las fuentes ya escritas, ya orales, que utilizó y los malos modos de decir que empleó, pues así podrá mejor conocer quién fue el agiógrafo y qué quiso significar al escribir, y a nadie se le oculta que la suprema norma para la interpretación es ver y definir qué pretendió decir el escritor, como repito y corrijo. Como egregiamente lo advierte San Atanasio. Aquí, como conviene hacerlo en todos los otros lugares de la vida, pido perdón de la Divina Escritura. Hay que ofertar pido perdón. Hay que observar con qué ocasión habló el apóstol. Habló el apóstol. Ha de atenderse con cuidado y exactitud a cuál es la persona, cuál el motivo que le indujo a
a escribir, no sea que ignorándolo uno o entendiendo una cosa por otra, llegué en la verdad de la sentencia. La mayoría de los autores humanos de los libros históricos yacen en el anonimato. Ni es posible señalar siempre con precisión el tiempo en que vivieron. A falta de datos externos, se hace necesario acudir al examen interno del libro. La misma cuestión del autor humano de un libro bíblico no debe resolverse de suyo con criterios teológicos, sino con razones de crítica histórica. En el caso concreto del Pentateuco, sabemos que allí se desarrolla un tema general que puede expresarse con la siguiente proposición, con valor de una verdadera tesis. Existe un plan divino inmutable que se realiza progresivamente a despecho de todos los obstáculos y cuyo término es la creación del pueblo de Israel como nación teocrática, con Palestina como patria y la ley como norma. Dentro de esta unidad de tema se observa en el texto de conjunto cierta discontinuidad y desorden, tanto en lo que atañe a los relatos históricos como a la promulgación de leyes. Existen diferencias gramaticales, lexicográficas, estilísticas, sintácticas, diferentes modos de decir y narrar, narraciones duplicadas, etc. Las hipótesis propuestas para explicar estas peculiaridades son múltiples y variadas. La Comisión Bíblica reconocía ya en el decreto del día 27 del año 1906 que se podía afirmar que Moisés, al componer su obra, se sirvió de documentos escritos y de tradiciones orales, y admitir también modificaciones y añadiduras posteriores a Moisés a Febep entre los años 176 y 177. Nadie ya en el día de hoy pone en duda la existencia de tales fuentes ni rehúsa admitir un progreso creciente de las leyes mosaicas debido a condiciones sociales y religiosas de los tiempos posteriores,
progreso que se refleja incluso en los relatos históricos. En el año 583, el intérprete debe estudiar sin prevenciones el valor de las hipótesis propuestas en la actualidad a la luz de una sana crítica y de los resultados de aquellas ciencias que tienen interferencias con estas materias. Con este mismo espíritu deben ahondar en la cuestión referente al número y naturaleza de tales documentos o fuentes, sobre su nomenclatura y fecha. Les incumbe además la obligación de examinar en cada caso la naturaleza del género literario allí empleado, junto con la noción misma que el autor tenía de la verdad histórica y en especial con el género literario que emplea el autor en los 11 primeros capítulos del Génesis, los cuales, aunque propiamente no concuerden con el método histórico usado por los eximios historiadores grecolatinos y modernos, no obstante, pertenecen al género histórico en sentido verdadero, que los exegetas han de investigar y precisar. En el año 584, resumiendo, podemos afirmar que en el Pentateuco se hallan 3 presentaciones distintas de una misma historia. Primero, yavista y eloísta. Segundo, sacerdotal. Y tercero, deuteronómica, a las cuales el autor compilador último inspirado, del cual se desconoce el nombre y el tiempo en que floreció, imprimió una unidad temática religiosa. Por lo que respecta a los otros libros históricos, se desconoce su autor humano. Se cree que el libro de Josué tuvo origen hacia el siglo VII, empleando documentos que pueden remontar a 1000 años antes de Jesucristo. Hacia el mismo periodo de tiempo se acabó la redacción definitiva del libro de los jueces. El libro de Ruth es posterior al exilio y anterior al año 450 a.C. Los 2 libros de Samuel, igualmente anónimos, recibieron su redacción definitiva poco antes de la cautividad o durante la misma. Dígase lo mismo tocante a los 2 libros de los reyes. Los 2 libros de las crónicas fueron escritos definitivamente hacia el siglo III a.C. Los 3 libros anónimos de Tobías, Judith y Esther remontan a los años 270 y 140 a.C. respectivamente. Esta incertidumbre reinante en torno a los autores de los libros históricos crea ciertas dificultades que en parte vienen subsanadas por el hecho de conocer el tiempo aproximado en que vivió cada uno de ellos.
En general puede afirmarse que, teniendo en cuenta la época de su actividad literaria, el principal móvil que les determinó a escribir fue el de sacar de la historia antigua de Israel ejemplos aleccionadores para sus contemporáneos, que fueran una respuesta contundente a la pregunta del por qué Israel, a pesar de las promesas divinas, había caído víctima de sus enemigos y se había convertido en el hazmerreír de los pueblos paganos. El Papa Pío XII afirma que el fin peculiar de la historia bíblica es religioso. AFEP del año 566. Para mejor valorizar este aspecto religioso de la historia bíblica y definir al mismo tiempo cuál fue la actitud de sus autores frente al hecho histórico, conviene no olvidar que ellos eran semitas y que, viviendo en un tiempo y espacio determinado, eran deudores a los gustos literarios de su época, tanto en lo que se refiere al empleo de ciertas artes, tanto en lo que se refiere al empleo de ciertas artes de exponer y narrar, como en el modo de utilizar las fuentes de información. La hipótesis de los géneros literarios propuesta a principios de siglo adolecía de graves defectos con tendencia a reducir las partes verdaderamente históricas de la Biblia y su garantía de veracidad. En primer lugar, revelaba en sus patrocinadores una preocupación excesivamente apologética para callar de momento las objeciones que se amontonaban contra la veracidad histórica de la Biblia, lo que les obligó a distinguir diversos grados de historicidad. El método empleado para discernir estos géneros literarios históricos se basaba en criterios puramente internos, de donde fluía la ligereza con que se los descubría. La índole no histórica de un relato bíblico no se deducía del contenido del género literario conocido en otra parte, sino que, partiendo del supuesto de que el contenido bíblico no puede ser histórico, de ahí deducían la naturaleza del género literario. El Papa Pío XII retiene de esta hipótesis el principio general y no pocos elementos, pero la mitiga y corrige en algunos puntos. En el año 1946, y lo anterior era del año 1905. Según el Papa Pío XII, los libros de la Biblia no cayeron del cielo, sino que fueron escritos en un tiempo histórico determinado, en un ambiente literario bien definido. De ahí que para nosotros, que vivimos muy lejos de aquellos tiempos y con otra mentalidad, no siempre aparece claro en las palabras y escritos de los antiguos autores orientales, como lo es en los escritos de nuestra época.
cuál sea el sentido literal, pues lo que aquellos quisieron significar no se determina por las solas leyes de la gramática o de la filología, ni por el solo contexto del discurso, sino que es preciso que el intérprete vuelva, por decirlo así, a aquellos remotos siglos del Oriente, y con la ayuda de la historia, de la arqueología, de la etnología y otras disciplinas, discierna y distintamente vea qué géneros literarios, como dicen, quisieron emplear y de hecho emplearon los escritores de aquella vetusta edad, pues no siempre empleaban las mismas formas y los mismos modos de decir que hoy usamos nosotros, sino más bien aquellos que entre los hombres de sus tiempos y lugares estaban en uso. Cuáles fueran estos no puede el intérprete determinarlo de antemano, sino solamente en virtud de una cuidadosa investigación de las literaturas del Oriente. Esta, llevada a cabo en los últimos decenios con mayor cuidado y diligencia que anteriormente, nos ha hecho ver con más claridad y diligencia qué formas de decir se usaron en aquellos tiempos, ya en la descripción poética de las cosas, ya en el establecimiento de normas y leyes de vida, ya por fin en la narración de hechos y sucesos. Esta misma investigación ha probado ya con lucidez que el pueblo de Israel se aventajó singularmente a las otras antiguas naciones orientales en escribir bien la historia, tanto por la antigüedad como por la fiel narración de hechos, lo cual seguramente procede del carisma de la divina inspiración y del fin peculiar de la historia bíblica, que es religioso. Sin embargo, también entre los escritores sagrados como entre los demás antiguos se hallaban ciertas artes de exponer y narrar ciertos idiotismos propios sobre todo de las lenguas semíticas, las llamadas aproximaciones y ciertos modos de hablar hiperbólicos, más aún a veces hasta paradojas, con las cuales más firmemente se graban las cosas en la mente, cosa nada de admirar para quien rectamente sienta acerca de la inspiración bíblica, porque no hay modo alguno de decir de que entre los antiguos, principalmente los orientales, solía servirse el humano lenguaje para expresar las ideas, que sea algo ajeno a los libros sagrados, siempre a condición de que el empleado no repugne a la santidad y verdad de Dios. Del año 566, con palabras admirables por su claridad y profundidad de doctrina, ha puesto el Papa Pío XII la manera como Dios habló a los hombres por mediación de unos escritores que han dejado en el libro escrito huellas inconfundibles de los rasgos y frases de su tiempo y de su alma semita. Basta con hojear sus libros para convencerse del empleo masivo que hacen de figuras retóricas como metáforas, ironía, hipérbole, etc. Echan mano de las aproximaciones cuando no disponen de informaciones más precisas o cuando no las juzgan necesarias. Prescinden a menudo de las causas segundas, sacrifican no pocas veces el orden cronológico de los hechos, como acontece en el libro de los jueces,
en aras de un tema religioso y pragmático que se proponen desarrollar, lo que hace que no se perciba siempre la perspectiva histórica de los hechos. Tratan con libertad las palabras o discursos que atribuyen a un determinado personaje, imaginando o interpretando más bien lo que debía decir en tales circunstancias que lo que realmente dijo. Aman las imágenes audaces como la misma lengua hebraica no se presta a sutilezas metafísicas y a conceptos abstractos. Concretizan sus pensamientos. Un teólogo dice que Satanás es un instrumento de Dios y que no tienta a los hombres sin su consentimiento, pero el libro de Job describe esta verdad de una manera concreta al hablar del acceso del demonio al trono del Altísimo. Manifiestan la tendencia en dramatizar las narraciones y aun los movimientos de la vida interior o los misterios del mundo invisible. Dan a los números un sentido convencional y sagrado. En las etimologías se fijan en la asonancia exterior. Al referir la historia no la exponen en un todo seguido, sino que la desarrollan poco a poco a manera de círculos concéntricos. Al exponer las genealogías resumen un periodo histórico o usan sistemas artificiosos. Teniendo en cuenta estas peculiaridades de la literatura semítica, puede hacerse el caso de que un libro en apariencia histórico no lo sea en la intención de su autor, quien bajo la forma y apariencia histórica quiso proponer una parábola, una alegoría o algún sentido distinto de la significación propia. De la significación propiamente literal e histórica de las palabras. Esta posibilidad, que no debe proponerse de antemano, sino probarse con sólidos argumentos, del año 154, puede darse en la realidad y, de hecho, atendiendo a razones muy dignas de tenerse en cuenta, creen muchos autores católicos que el libro de Tobías tiene un núcleo histórico que ha sido desarrollado y embellecido por una larga tradición o por la imaginación creadora de un autor genial, Robert, que el autor del libro de Judith no tuvo la intención de escribir una historia, sino más bien entregarse a una explotación reflexiva e imaginaria de la historia, con un fin religioso, que no es posible trazar una línea divisoria entre el elemento histórico del libro de Esther y las ficciones e idealizaciones de su autor. En cuanto al libro de Ruth, escribe su autor: pido perdón, repito y corrijo. En cuanto al libro de Ruth, escribe el P. Abel, la existencia de los géneros literarios en la Biblia nos obliga a formularnos la pregunta de si nos encontramos aquí, como en Esther, ante una especulación doctrinal y edificante a base de una antigua tradición. La Biblia de Jerusalén, del año 146. Los hagiógrafos utilizaron profusamente
fuentes o documentos preexistentes, bíblicos, extrabíblicos y aún paganos. A veces tales fuentes se mencionan explícitamente, pero el procedimiento ordinario es el de incorporarlas en sus libros sin aludir a ellas. Este procedimiento común a toda la historiografía semítica del año 1906, 509 al 519. Crea dificultades al exegeta. Sería erróneo acudir por principio al procedimiento de las citas implícitas para obviar las dificultades que ofrece el texto, pero es una sana regla de exegesis admitir su presencia cuando existen razones sólidas para ello. A veces en un mismo libro se hallan ideas muy dispares, como en el libro de Samuel, donde pueden señalarse las pericopas favorables a la monarquía y las que se oponen a la misma. Otras veces en un mismo libro se observan puntos de vista diferentes, por ejemplo entre las partes protocanónicas y deuterocanónicas de Esther, el estilo, la lengua, el léxico y la gramática no es uniforme en todo el libro. Nótense en el libro de los jueces las particularidades gramaticales del relato de las hazañas de Sansón. Las narraciones duplicadas de un mismo hecho son muchas, por ejemplo, la elección de Saúl para rey de Israel, el doble relato de la creación, la narración del diluvio, etc. A veces nos hallamos ante verdaderos anacronismos históricos, como la mención de los filisteos en el Génesis. Los fenómenos que acabamos de mencionar prueban suficientemente que nos hallamos frente a la utilización de fuentes documentales que el autor no menciona, pero que se individualizan por un examen interno del libro. En cada paso de estos debe el intérprete ver y definir cuál sea la posición del autor frente al contenido de tales fuentes, si empeña o no, y en qué medida su propio juicio. En el caso de una cita explícita, por ejemplo, Josh 10:13, segundo San 1:18, sabemos que en un determinado pasaje bíblico existe una verdadera citación por parte del hagiógrafo y por lo mismo verdadera por razón de su consignación veritas citationis. En cuanto a su contenido, veritas rei citatae, puede el autor sagrado adoptar frente a la misma tres aptitudes: aprobarlo, desaprobarlo o ni lo uno ni lo otro, si explícita o implícitamente lo aprueba o desaprueba, lo hace o por razón de haber forzado un juicio personal sobre el valor de la opinión citada o simplemente por una razón de autoridad. En el primer caso, hay por parte del hagiógrafo un juicio especulativo que afirma o reprueba su contenido con la misma garantía de verdad que todo lo que dice por sí mismo. En el segundo caso existe también un juicio especulativo que no se refiere al pensamiento mismo del autor citado, sino al hecho de su credibilidad natural o sobrenatural en caso de citar a otro autor inspirado, como si dijera: el escritor que citó
dice en este caso ciertamente la verdad y merece crédito. En la tercera actitud que hemos mencionado, el hagiógrafo no emite ningún juicio especulativo sobre el contenido de la cita, alega que el texto por parecerle oportuno en el plan general de su libro o por conservar su memoria para la posteridad. En el año 1947, las más de las veces los historiadores judíos adoptan el método de incorporar en su libro textos de otros autores y documentos preexistentes sin aludir a ellos. Por el estudio interno de los libros históricos podemos señalar la proveniencia de muchas de aquellas fuentes, tradiciones populares, anales sobre el origen, jerarquía y culto de los santuarios, ciclos proféticos escritos provenientes de archivos reales, libros de funcionarios, censos, cuentas de impuestos, crónicas, documentos diplomáticos, etc. Es desconcertante para nuestra mentalidad moderna la manera como se utilizan estas fuentes. Los autores sagrados en general no crean, sino que se limitan a repetir las tradiciones orales y escritas, hacen más bien obra de compiladores, no asimilan las fuentes utilizadas ni las elaboran en una síntesis personal. De entre los muchos documentos a su disposición, escogen aquellos que se prestan a la finalidad religiosa que les mueve a escribir. A lo más su trabajo se reduce a resumirlos, glosarlos e introducir en ellos pequeñas variaciones. Otras veces se emplea el método compilatorio con yuxtaposición de documentos, o los entremezclan, los resumen y mutilan. De ahí que en sus escritos se note la ausencia total de composición en el sentido moderno de la palabra, y esta laguna se refleja en su grado máximo en el caso en que dos testimonios de proveniencia diversa y representando puntos de vista diferentes se colocan uno junto al otro. Procedimiento desconcertante para un literato, pero providencial para el crítico. Si es verdad aquello de que dos testimonios valen más que uno, en todo caso demuestran una lealtad extrema, un gran respeto religioso por la tradición. Responde el hagiógrafo de todos y cada uno de los detalles que se hallan en cada uno de estos documentos. ¿Qué quiso decir al justaponer dos documentos que expresan dos puntos de vista diferentes? El hagiógrafo fue el primero en darse cuenta de los inconvenientes que se originaban de este método de utilizar las fuentes y se percató como nosotros de los pequeños roces que entre ellos existían, y sin embargo creyó haber escrito una verdadera historia de un periodo determinado de su pueblo y de que en esta historia existía una unidad. ¿De dónde provenía esta? Del tema religioso que el hagiógrafo quiso desarrollar. Él quiso dar una visión filosófico-teológica de la historia que transforma, para provecho de sus lectores. En una escuela de religión, otros libros históricos como las crónicas no son más que una especulación doctrinal y edificante sobre la base de textos y tradiciones antiguas.
o en otros términos una interpretación midrashica de la historia de Israel. Vemos en los libros llamados históricos algunas alusiones a leyendas paganas e incluso se incorporan en sus relatos a algunos elementos mitológicos retransmitidos por tradiciones populares. Dice a este respecto San Gregorio de Niza: muchas veces suele la escritura echar mano de algunos mitos de la literatura profana en concepto de medios para su propio fin, y no se avergüenza de citar algunos nombres de la mitología pagana para el mejor esclarecimiento e ilustración de la idea que quiere expresar. Debe concluirse de ahí que la escritura crea en la realidad de lo que se dice en esta mitología de ninguna manera. Si los antiguos hagiógrafos tomaron algo de las tradiciones populares, nunca hay que olvidar que ellos obraron así ayudados por el soplo de la divina inspiración, la cual los hacía inmunes de todo error al elegir y juzgar aquellos documentos. Empero lo que se insertó en la Sagrada Escritura, sacándolo de las narraciones populares, en modo alguno debe compararse con las mitologías u otras narraciones de tal género, las cuales más proceden de una limitada imaginación que de aquel amor a la simplicidad y a la verdad que tanto resplandece aún en los libros del Antiguo Testamento, hasta el punto que nuestros hagiógrafos deben ser tenidos en este punto como claramente superiores a los antiguos escritores profanos del año 599. Por cuanto llevamos dicho, cabe concluir que la historia bíblica llama la atención por su antigüedad y por la fiel narración de hechos, lo cual proviene del carisma de la divina inspiración y del fin de esta historia, que es religioso. Sería un grave error de perspectiva juzgar a esta historia según el concepto de la historiografía moderna. La historia bíblica no puede subtraerse del ambiente antiguo y semítico en que se escribió, ni olvidar la noción que de la verdad histórica tenían los antiguos pueblos del Oriente, entre ellos Israel. Los historiadores sagrados contemplan la historia del pueblo escogido desde el punto de vista religioso y a este fin subordinan sus investigaciones, aun cuando este método les obligue a sacrificar la extensión de la misma, pero no puede decirse que sacrifiquen o desfiguren los hechos a una idea religiosa, sino más bien ponen de manifiesto el aspecto religioso de los mismos, desinteresándose de los otros aspectos. Siempre hay que tener en cuenta lo que el autor quiso decir y entonces veremos que hay correspondencia entre lo que ha querido decir o enseñar y la realidad misma. En la Biblia no pueden hallarse errores formales ni de ture ni de facto. Cuando muchos reprochan al autor sagrado haber faltado a la verdad histórica o haber narrado las cosas con poca exactitud, hállase que no se trata de otra cosa que de los modos de decir y escribir propios de los antiguos. Exige pues una justa ecuanimidad que al hallar tales cosas en la divina palabra
que con palabras humanas se expresan no se les tache de error, como tampoco se hace cuando se hallan en el uso cotidiano de la vida. Conociendo, pues, y exactamente estimando los modos y maneras de decir y escribir de los antiguos, podrán resolverse muchas dificultades que contra la verdad y la fidelidad histórica de las Sagradas Escrituras se oponen, y semejante estudio será muy a propósito para percibir más plena y claramente la mente del autor sagrado. En el año 566. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el final de la introducción especial a los libros históricos del Antiguo Testamento. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes, amigas y amigos. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.